¡Donna! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! Ya sé, iba a empezar mi programa favorito. Ay, y el mío estaba en lo más interesante. Chicos, ¿y ahora qué pasa? Que se fue la luz. ¿Y ese es un problema? Pues sí, porque no tenemos computadora ni juegos. Y mi cel no tiene señal. ¿Cómo ve, don Antonio? Cada vez me parece la vida más difícil aquí en los pueblos. ¿Y ahora qué hacemos? No me quiero dormir temprano. Ni yo. Niños, no se pongan así. Vamos a poner una mesa y vamos a contar historias. Pero que sean de terror, para espantar a Liliana ahorita que está oscuro. El que se va a espantar eres tú cuando te jalen las cobijas en la noche. Ah, sí, no es que le doy un ratón. Ay, qué Antes, cuando era niño, la historia era un elemento más para explicar a la naturaleza. Había una oscuridad profunda en las noches que aprovechábamos para deshacer, gracias, y hacer travesuras de chamacos, para ir a ver a las niñas. No había sus de Electra, afortunadamente, desde que su mamá y Tenoch ya eran niños, ya contábamos con este servicio en el pueblo. Ay, yo no podría vivir sin luz. ¿Qué haría? Nada. Cuando éramos niños, se acostumbraba que en las noches los abuelos contaban historias de los espíritus guardianes. No había tele, no había nada y pues la noche era nuestro único entretenimiento. ¿Qué son dueños, abuelo? Los dueños son los encargados de cuidar un elemento de la naturaleza, como el monte, el agua, la tierra. Era necesario cuidar las relaciones con y hacerles pequeños rituales para que no se enojen, se hacía un mal uso de esos elementos en la tierra. De las creencias de los espíritus guardianes se derivan muchas tradiciones que hoy existen todavía hasta nuestros días. Como por ejemplo, se hace una ofrenda a la tierra. La gente comparte comida y bebida antes de comer cualquier producto que sea cultivado del suelo. Así es. Uy, entonces tenían que hacer rituales diarios. Bueno, no, cada cierto tiempo. Por ejemplo, los hombres que trabajan en el campo le ofrecen una ofrenda después de sembrar para que no se ofendan los espíritus de la tierra, según la creencia. Porque los disturbios que causan las técnicas humanas como máquinas, fertilizantes y técnicas agrícolas pueden incomodar a un dueño. También hay rituales para los dueños del agua. Las mujeres, las que llenaban sus cubetas en el pozo, arrojaban un huevo. ¿Un huevo? Para pagar el tributo acuático, llamado Apancali. ¿Apancali? Apacanec. Apancali. Así está bien dicho, Apancane. ¿Apancane? Y para los dueños del bosque, si un hombre tiraba un árbol, tenía que dejar un regalo al espíritu guardián Podría ser por una haber bendición. afectado el bosque o la naturaleza. Como ven, en la cultura huasteca se tiene mucho respeto por la vida, la naturaleza y sus dueños, incluso en casa. Una tradición muy común entre las familias es hacer ofrendas para no ofender a los espíritus de la casa y el fuego con las actividades diarias. Por ejemplo, en la ciudad se enciende mucho incienso con este fin. Yo pensé que lo hacían por el olor. Sí, yo también. A veces sí, pero para la gente de los pueblos el incienso y las velas son elementos sagrados. En los pueblos más arraigados en su cultura, era muy importante seguir las tradiciones. No hacerlo provocaría un desequilibrio del universo.
debilita los lazos entre los dueños y los hombres, o entre las divinidades y la humanidad. Achi cansado. Achi, ¿cansado? ¿Qué dijiste, mamá? Que estoy un poco cansada. Achi significa poco. Achi. ¿Y se puede utilizar en varias frases como en el español? Por supuesto, para decir que estás un poco enfermo usamos la frase Achi timococowa. A ver, repítanlo. Achi timococowa. Achi timococowa. Y más allá se dice achinepa. Achinepa. Un poco temprano, achicualcan. Achicualcan. Achicualcan para que se vaya la luz. ¿Eh? No te angusties, mejor siga aprendiendo. Escucha, Achi Nimansi significa dentro de poco. Achinimanchi. Achinimansi. Sí, Tona, Achinimanchi. Vendrá la luz. Pero Achi Teipa tiene ese sueño y se van a dormir. Sí. ¿Qué significa lo que dijiste? Achi Teipa es un poco después. Generalmente se utiliza para conseguir los abstractos o la distancia. Ya viste, Liliana, aprendí. ¿Por qué no mejor te traes un café mexicano? Sí, abuelito. Vas. Abuelo, sigue contando historias de espíritus y dueños y todo eso. Oigan, yo conozco un pueblo que tiene muchas creencias y leyendas. Dice que también hay brujos, duendes y dueños. Pero no está aquí, está allá en la ciudad. Se llama... La fundación del pueblo, hasta donde tengo entendido que los abuelos platicaban, era un lugar muy pequeño. Eran poquitas casas, pero se vino lo de la revolución y se fueron de aquí para esconderse, para que no se los llevaban. El abuelo decían que venían la leva, era que llegaban los gendarmes y a llevarse a todos los muchachillos de 14, 15 años. Entonces se fueron para que no se llevaran a sus hijos. Los abuelos sí se alcanzaron a ir, bueno, mis abuelos, mi abuelo y mi abuela por parte de mamá, el abuelo tendría sus 16 y mi abuela tendría sus 13 años. A mi abuela sí se la llevaron, mi otra abuela también, el otro abuelo también, se los llevaron a la revolución. Y para las mujeres era muy triste, me cuentan las abuelas, porque las agarraban los soldados y era abusar de ellas. Entonces ellas tenían que andarse escondiendo todo el tiempo para que no sufrieran esa violación que les hacían a las mujeres. Y pues no sé cuánto tiempo tardaría todo este relajo, pero cuando volvieron a regresar, mi abuela materna tendría ya sus 19 años y mi otra abuela ya tendría sus 23. Volvieron a regresar aquí al poblado y empezaron la gente que no murió y que pudo salvarse, volvió a regresar y volvieron a vivir aquí en este poblado. Volvieron a trabajar para que construyeran la capilla que tenemos y empezar a trabajar en esto. Y le cambiaron el nombre porque no era San Miguel Xicalco, le pusieron San Miguel Xicalco ya cuando regresaron de la revolución, porque empezaron a hacer casas de piedra y hierba. Entonces creo que el significado de Xicalco es piedra y hierbas.
Las pláticas que nos dan los abuelos es que sufrieron mucho porque llegaron ya sin nada. O sea, si tenían un poco de terrenos o esto, pues regresaron a nada y empezar otra vez a trabajar para irse comprando sus terrenitos. Porque como se fueron todos, se llevaron con todo y documentos de las propiedades. Abuelos nos crecieron a a mis padres, iban a juntar una vara que le llamaban huejote. Es un matorral de hierba que su vara es derechita, pero se puede pelar como si fuera plátano y queda la varita limpiecita, limpiecita. Esas varitas no sé para qué las ocupaban, pero ellos la iban a traer del campo y la bajaban a vender a Xochimilco, que era el mercado más cercano que teníamos para las ventas. Ya ven, también en la ciudad hay espíritus y duendes. Solo hay que ir a los lugares indicados y verán qué bonitos son. Las historias de los guardianes dueños cuentan como es los pueblos originarios, solo cambian un poco. Son pelis. Oh. ¿Qué, abuelito? No entendí. Yo tampoco, pero no crees que te daré de mi dulce, ¿eh? Ay, que si me dan un poco de lo que comen, si no se enojará mi espíritu con ustedes y los asustaré en la noche. Ay, sí, abuelito. Ni lo dijiste bien. Para decir poco no usaste la H. H se usa para cosas abstractas, pero para las cosas tangibles se usa kenshi. Por ejemplo, decir traigo poco dinero. Nicualica kenshi no tomi. O dame un poco de guisado de frijol, que es shikmaka kenshi no etlacuali. Se confundan. ¿Y cómo digo dame un poco de agua? Ni amiki. Shinemaka seachimoa. Es tengo sed, es dame un poquito de agua. Y dame un poco de comida. Shinechmaka se tlacuali. Ni mayana shinechmaka se achinaka. Significa tengo hambre, dame un pedazo de carne. ¿Y cómo digo, párate un poco más allá? Shimoquetza shinepa. Shimoquetza achinepa. ¿Por qué no me haces caso? Shimoquetza achinepa. Vas a ver, tú. Voy a darte todos tus dulces. Ay, qué bueno. ¿Y cómo puedo decir, pásame un poco más de papel para escribir? Pues se dice Chinechpanolti, Aschiot, Amat, Pampanitlacuilos. Está muy largo, ¿cómo? Chinechpanolti, Amat, Chinechpanolti, Achiot, Amat, Pampanitlacuilos. Pues pásamelo, Tona. Manitli, Achiot, Amat,
Pampanicuatloli. Tlacuilos. Tlacuilos. Eso, muy bien. Tlenotata, kineltokayaya. Que magniliyaya ni pilconetzi, ni pachaloguayaya y guayanototata. Huamiek tlamantli, nechmachtiayaya. Tlawel ni kamatiyaya ni kakilis. Setonati, y catlayowa, tlawel tejekayaya, huan tlaseseya, nechilihki. Que magtiquitas mesli mochanticto y kamistli, kiktowa kinestia tlawel huetzikiatl, huan que magyoyopoca, ajacatl panayawit, no pampachoca, y chacmiquini siwame, catlimihke y pampaconetzi. Seyoctonati, te estoy ateno guanuncayaya miat tamasolime, no totatzi nechpolihuihke que matzatzi tamasolime, no pa kiktowa anotza, amo huesca tlaquiawis. No totata quimpiaya miake cuapelechme, huan setonati secuapelichtlejo y pan secuatini, huan tzatzki. Huaquino no totatzi nechpolihuihke tla secuapelech, tzatzi cuaix con el cualca, tesnestilia mopatlas tonal. Nototanda nochipa cualca me guayaya pampa tequitito y mila, quitocayaga sintli y camiac tlatepanitalisli. Nechnahuatiayaya cualin himoquitlahuistlali, pampa nochi techmaca, huanque guactonana. Seyoctonati nechpolihuisqui, que mactiquinitas totome, tlachpanani, patlantinemi, ilhuica, nelhuescapa, quinestia yemo tlaquiahuis, huan tlacnemi echcapanzi, nopa, quinestia tayac tlaquiahuis. Nototatzi tlawel tlatepanitayaya, huan nechmatiayaya panseameli, amo niquinitzquitz cosolime, huan sequinoquia chanejque, pampacualani, huan yehca aguacani amela. Miak tlamantli nechmachtihki nototata, huan ama ika miak pakilistli nikchiua tlen ya nechnauatiayaya, huan más que mantika cualiniayaya, ika imachtilis cuali nechecanqui, huan ika nochi itlamatilis, namak se cualinitlacatl. ¿Cómo la ves que está loco? Tú estás loco, estás más loco que yo. Sí, ya. Mamá, con permiso, por favor. No, fíjate. Achicuali. Ay, mamá, ¿ahora qué dijiste? Pues más bien. ¿Recuerdan qué significa cuali? Sí, sí. Ajá. Sí, yo sí lo recuerdo. A ver, ¿qué es? es? Algo de bien O bueno. Sí, bueno, algo así. Muy bien. Achicuali significa es mejor, es conveniente. Como la frase Achicuali Shilla, que significa es mejor que te vayas. Como quien dice, vayan a gritar lejos de mis oídos. Ah, Gracias. Hay otra frase parecida, como por ejemplo, Achicuali Amoshikwa. Ajá. Es mejor que no lo comas. Claro, muy bien. A ver, Liliana. Achicuali, Amoshikwa. amoshikwa. También achi se utiliza en la expresión achiyotl, ajá, que significa un poco más. Achillo, televisión. Pero yo lo chío, ¿eh? Oigan, chicos, ¿por qué mejor no aprovechan a su abuelo que está aquí y para que les siga contando leyendas y mitos de la Huasteca y cosas de esas del inframundo, que él para eso es muy bueno? Uy, sí, para eso me pinto solo. Muchos rituales de los guardianes se hacen en los cerros. ¿Y sabían que para llegar al inframundo se tienen que atravesar los cerros? Ay, no mientas, abuelito. Si el inframundo está abajo de la tierra, no en las montañas. No nos mientas, abuelito. Por eso se piensa que la parte baja de los cerros, en el interior, hay puertas para desintegrar los mundos de los muertos, igual que en las cuevas. Mejor apagamos las luces y les contaré una historia de muertos que los hará temblar.
Oigan, ¿y por qué no hacemos mañana una salida al cerro? Para que el abuelo nos cuente sobre las leyendas, de todo eso de la conexión con el inframundo y el cielo y esas cosas. No. Eso estaría muy bien. Sí, vamos, mamá, no, no, sí, mamá, por favor. Mamá, diles que no. Sí, Mamá, que vayan ellos. Que no, yo ¿Quieres no voy. quedarte a jugar Mi con mamá tus tampoco Barbies? vaya, escuchaste, no va a ir mi Pero mamá. con la ley. Si no va mi mamá, no va mi papá. Si no vas tú.